¿Se refiere usted al continente que se supone perdido? Eso es pura ficción, ¿no es así? ¿Ficción? ¿Son ficción las pirámides? ¿O el Partenón? ¿O las civilizaciones mayas? ¿O las estatuas de la isla de Pascua? La Atlántida es ficción solo hasta que yo la encuentre. He registrado todo el mundo reuniendo mapas y cartas antiguas. Así que la encontraré. Si Julio Verne siguiera vivo, podría escribir una maravillosa continuación. Todavía no. No he completado mi odisea. Y no lo habré hecho hasta que descubra la Atlántida. Y a las 2:39 ponemos el rumbo a esta tierra mítica o real. Tierra de seres gigantescos, de seres, según nos cuenta la antigua leyenda, muy evolucionados. ¿Aquí también está la leyenda construida por la mente humana o hay un retazo, una raíz real, como ocurre en casi todos estos temas? Una cultura que tuvo su propio apocalipsis, una cultura que se creyó más fuerte que la propia naturaleza, la vida y la muerte, y de repente la desaparición absoluta. Y casi desde ese momento, en lo más profundo de la historia, el anhelo de reencontrarse con ella, con esos padres misteriosos. ¿Quién sabe si estuvieron ahí? ¿Quién sabe si nos legaron un conocimiento en una edad de oro? Los atlantes. Y vuelve a ser noticia la Atlántida, además por un término maravilloso y enigmático. Por el oricalco, un término que quien haya leído a Platón lo conocerá perfectamente, y ahora diremos por qué. La noticia ha sido que un equipo de arqueólogos dirigidos por Sebastiano Tusa, que es profesor de paleontología, haciendo unas inmersiones en Gela, en Sicilia, se ha encontrado con un barco hundido hace 2.600 años, uno de los 5 barcos con mayor antigüedad que se ha hallado en esas costas. Pero lo curioso de esto es que en ese barco había 39 lingotes de algo muy extraño como era el oricalco. Decía que Platón hablaba de él porque en sus escritos sobre la Atlántida nombraba este material como un metal precioso, incluso el segundo más valioso después del oro. Tenemos al especialista Rafael Lozano para que nos hable de qué es ese mítico metal y la relación que tiene con la Atlántida. Bueno, pues el oricalco es un término que ante todo no es un término científico, sino que es un término que deriva de textos antiguos, concretamente de un texto de Platón, y que hace referencia a una aleación metálica, es decir, a un conjunto de elementos químicos metálicos unidos y fabricados por el hombre, ¿no? Esta aleación es una aleación compuesta de cobre, de zinc y de plomo, que es completamente similar a lo que conocemos como latón, ¿no? El latón es el metal que es parecido también al bronce, ¿no? Y que está compuesto de cobre y zinc. Por lo tanto es un material, digamos, manufacturado, ¿no? No es un metal que encontremos en la naturaleza con facilidad. O sea, que ahí tenemos un misterio, el oricalco, un material manufacturado, una tecnología y una antigüedad como tremenda, ¿no?, para todo esto. Claro, serían unas aleaciones, pero Platón ponía otra cosa, ponía que salía de unas minas, o eso daba a entender, con lo cual hay cosas que no casan. Sí que ese material, es verdad que existen nuestros relojes, por ejemplo, llevan ese material, en muchas cosas que nosotros utilizamos normalmente está, aunque es una aleación de muchos metales. En Platón se dice que este metal recubría, por ejemplo, la Atlántida antes de su desaparición, algunos de los templos sobre todo. Rafael Lozano nos cuenta cómo podían utilizar. Él es especialista del Instituto Geológico Minero y sabe perfectamente esos materiales para qué podían servir. Los escritos de Platón son también contradictorios, ¿no? Porque en uno de ellos comenta que se acercan a las montañas a recuperar este material. Y entonces, bueno, al respecto de ese comentario, pues hay mucha gente que piensa que realmente están hablando de un material completamente diferente, que es el ámbar, es una resina fosilizada. O sea, hasta ese nivel de interpretación tenemos con estos textos, ¿no? Con lo cual no está nada claro que se refiera a esto concretamente, ¿no? Porque cuando dice que lo encuentra en las montañas es complicado que este material se pueda encontrar de manera natural, ¿no? Porque es una aleación fabricada por el hombre.
Y eso que la traducción que tiene el oricalco del griego es cobre de montaña, con lo cual no se sabe muy bien si era otro mineral, otro material completamente distinto, o si verdaderamente era esto. Nacho Ares, nuestro reportero, nuestro colaborador y la persona que presenta, el historiador que presenta después, Ser Historia, después de Milenio 3, ha estado también muy pendiente. Que cumplen 300 programas, por cierto, esta noche, ¿eh? Ah, mira, 300 programas esta noche. Mira, está Fermín levantando la mano. Sí, señor. Felicidades, Fermín. Sí, señor. Y Nacho. Pues él también ha estado muy pendiente porque le llamaba muchísimo la atención, incluso decía, es que tiene mucho que ver con lo que contaba Platón. Vamos a escucharlo. Siempre se ha hablado de la Atlántida como algo mitológico, algo legendario, y por primera vez tenemos una evidencia física que nos puede acercar a conocer un poco más la historia que Platón cuenta en el Critias y en el Timeo. En concreto, en el Critias, él habla de esas minas en donde en la Atlántida se extraía el oricalco, y que era un metal tan abundante y tan rico, incluso más que el oro, con el que se cubrían los suelos, las paredes, las columnas. Sin embargo, los primeros estudios que se han realizado de estos lingotes parecen dar a entender que es una aleación de cobre, zinc y muy poca porción de níquel, hierro y plomo, lo que contradiría un poco el testimonio de Platón, que insiste en que se trata de un metal conseguido por medio del trabajo en las minas. Como bien decía Nacho, algunos templos muy importantes de esa mítica Atlántida, según los escritos que se tienen constancia, los de Platón, recubrían no solo las paredes, sino también los suelos, las columnas de templos, por ejemplo, como el que estaba destinado o donde se rendía culto a Poseidón. Se sabe que este templo era completamente dorado porque esto es como un latón dorado, es como se le llama normalmente. Además, se cree que estos lingotes eran transportados, por eso se ha encontrado tan cerca de la ciudad de Gela, porque allí estaban los mejores talleres donde se manufacturaban objetos que tenían que ver con el oricalco. Sería una de las teorías nuevas de dónde está la Atlántida, porque ya se ha dicho de todo. Cerca de Sicilia, por lo tanto. Cerca de Sicilia, en este caso. Lo que pasa que ahora sí que hay un material que se cita en los escritos de Platón que anteriormente no se había descubierto en otros sitios, por ejemplo en Doñana, donde decían que también podía estar la Atlántida, o incluso teorías que apuntaban que podía estar en Perú o en el Estrecho. O en el Estrecho. Es que hay muchísimas Atlántidas según los investigadores, pero en este caso yo creo que se ha encontrado algo material que tiene bastante que ver con lo que Platón nos contaba. Desde luego las teorías más fidedignas, y hay algo que tienen todo esto, es el Estrecho de Gibraltar, evidentemente, la provincia de Cádiz y Sevilla y alguna parte del Mediterráneo. Han hablado de Sicilia, han hablado de Córcega, han hablado de Chipre. Curiosamente, tú que has pasado tantos años, Clara, en Más Allá, la Atlántida es todos esos temas recurrentes permanentemente, pero que sigue conectando con la mente deseosa de misterio de generaciones y generaciones. La Atlántida sigue generando esa especie de espejismo o de asombro. Siguen saliendo documentos que se siguen perdiendo como hojas muertas y nadie sabe lo que ha pasado con ellos, ¿no? Así es, la Atlántida parece que es una especie de grial. Sí, señor. En el sentido, sí, además, simbólico de la palabra, ¿no? Una búsqueda de una raza, entre comillas. De un linaje sagrado, un linaje sagrado, perfecto, de los dioses, que transmite el conocimiento, la cultura, y que luego queda destruido, no se sabe bien por qué, ¿no? Incluso se habla de los míticos gigantes, y es verdad que los lugares a los que se atribuye la presencia de este continente perdido son numerosos, y más allá pues sí que hemos hecho muchas veces incluso rankings de los 10 lugares donde podría estar la Atlántida, ¿no? Y con datos, hablo de hace ya muchos años, con lo cual se han ido sumando nuevos emplazamientos como este nuevo que nos trae Carmen. Hay como una especie de mensaje antiquísimo y remoto, ¿verdad? Una cultura, será una advertencia, que llegó tan alto en su progreso que desoyó las fuerzas de los dioses, la naturaleza, la vida, lo que sea, y que fueron castigados por ello. Y las generaciones que vinieron después se encuentran pedacitos de ese legado, ¿no? Claro, en Doñana se decía, según los investigadores, que además National Geographic estuvo detrás porque pertenecían, que la Atlántida se vino abajo por un terremoto y un posterior tsunami, y que se había encontrado incluso una estatuilla que tenía que ver, que seguirían las investigaciones además en esa zona de Doñana, pero no se ha vuelto a saber nada. Han pasado 10 años, hablamos con algún tipo tan simpático alemán que se metía en las marismas y nada. Pero en 2011 volvieron otra vez. Opacidad, como con el Antonov. Y volverán.
En la última recta nos marchamos a lo cósmico. Vamos a mirar al cielo, aunque sean noticias que han generado cierta confusión. Santi Camacho trae lo que nos interesa, lo que toca a España. Mira, esto que pone Noel Calero es que es tremendo. Es un concierto en China, el primer concierto de un artista occidental en China. ¿Sabéis quién fue? Jean-Michel Jarre, Arpeggiator. Y los chinos del año 82, de la China comunista, veían a un tipo envuelto en luces en mitad de la lluvia, mirándoles. Creían que estaban viendo de verdad a un ser venido de otro mundo. Con esta música cósmica y ovni, Santi, el proyecto Libro Azul ha vuelto a las portadas. No quiere decir que la información sea exactamente nueva, pero sí que hay alguna cosa interesante y que tiene que ver con nuestro país. Sí, de hecho, algunos titulares llaman a la confusión. Dicen, desclasificado el contenido del proyecto Libro Azul. No, miren. Sí, 128.524 portadas del mundo, Libro Azul, y el público como si fuera algo nuevo el Libro Azul. Pues el Libro Azul lleva décadas desclasificado. Todo esto tenemos en nuestra biblioteca, el Libro Azul. Sí, de hecho, era tan fácil obtener estos documentos, o tan difícil como pedirlos a los archivos nacionales estadounidenses, el documento que querías y te los daban. Lo que ha sucedido es que una página web privada, es decir, no es nada del gobierno, ha tenido The Black Vault, para los que quieran .com, para los que quieran consultarlo por sí mismos, que merecen la pena, ha cogido todos los microfilms originales de los ficheros del Libro Azul, que son muy interesantes porque están ahí los cuestionarios originales que rellenaban los testigos, rellenos de su puño y letra. Eso sí que es interesante, eso es nuevo. Habíamos recibido siempre la traducción, incluso los libros de Brad Steiger, mítico en EDAF, año 79, cuando todo esto se hace público. Resulta que el gobierno americano ha investigado los ovnis, y resulta que hay un porcentaje de 701 casos, si no me equivoco, que no se han podido explicar. Correcto. Y ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó la cosa. Ahora podemos ver con nuestros propios ojos esos documentos, podemos comprobar, por ejemplo, lo que se ha denunciado siempre, lo que denunció incluso el primer jefe del proyecto Libro Azul, que era el capitán Edward Ruppel, que terminó muy desengañado porque básicamente lo que decía era que el gobierno lo que quería era que explicase la mayor cantidad de casos, pero que realmente se trataba de... No suena, ¿no? Eso, ¿no? Sí, se trataba de básicamente tranquilizar a la población, pero que aquello era una farsa. De hecho, en sus últimas fases, ya en los años 60, el proyecto Libro Azul tenía un oficial al cargo y 2 becarios, y eso era todo el proyecto. Pero de tranquilizar a la población, mira que lo estamos escuchando, ¿eh? Pues sí, y últimamente en demasía. Lo realmente interesante es que, aparte de poder ver esos originales, que históricamente son muy válidos, y de poder bucear en esos casos, que algunos, pues las explicaciones podemos discutirlas, y puede resultar que encontremos casos inexplicados donde parecía que eran casos explicados, pues que podemos, gracias a que esos PDFs están ya completamente digitalizados y completamente archivados, buscar por palabras clave. Y hemos buscado, ¿qué palabra clave? España. Y esto sí que es interesante porque no se conocía concretamente. Sí que nos traen, claro, son documentos antiguos, pero sabemos que hubo casos en nuestro país que fueron investigados, entre comillas, por este proyecto Libro Azul, ni más ni menos que en la América de los años 50, ¿no? Claro, ¿qué sucedía? Que al ser un proyecto americano, no son todos los casos, ni una ínfima parte de los casos sucedidos en España en aquella época, sino los casos presenciados por estadounidenses, que rápidamente llamaban a la Fuerza Aérea, oiga, yo he visto esto... Ejerciendo de patriotas, y iban los investigadores del proyecto Libro Azul a tomar nota de lo que habían visto. ¿Y qué es lo que habían visto? Pues tenemos un puñado de casos, no son muchos, apenas 8. El 14 de julio del 55, un disco visto sobre Madrid y fotografiado por 2 físicos californianos que se encontraban por casualidad en la capital de España. Nunca se recibió la foto, además está la anotación a mano, nos dicen que hay foto pero no la mandan. El 22 de agosto del 55, un mayor de Torrejón ve un objeto esférico atravesando el cielo de la base. Fíjate, base de Torrejón de Ardoz, el nivel que tenían para aquella época, pero es casi recién construido la base, porque si no me equivoco es el 52, cuando ya se da el ok, ¿no? Pues estamos en el 22 de agosto del 55 y el proyecto Libro Azul dictamina que es un globo sonda. También una de las explicaciones típicas, aunque siendo justo, leyendo el informe completo, se dice hasta dónde fue lanzado, etcétera, etcétera. Aunque eso muchas veces, Santi, te lo digo por experiencia, no quiere decir que sea un globo sonda, ¿eh? El 2 de mayo del 58, un objeto luminoso cruza el cielo no solamente de Madrid, sino de varias ciudades españolas, y se dictamina que es la reentrada de un satélite, concretamente
concretamente el Gamma 58. 1 de agosto del 59, un objeto luminoso, este es muy curioso, verde amarillento, pulsante, de unos 70 centímetros de diámetro, que volaba muy bajo y se dictamina que era un rayo en bola. Es muy curioso porque todas esas explicaciones, en parte las hemos vivido en los documentos oficiales del Ejército Español. Es decir, hay unos comportamientos que se reproducen permanentemente. Yo decía lo del globo sonda, yo sé que es un tema muy farragoso y solo los que somos muy fanáticos de esto nos puede interesar, pero hubo sucesos donde no solo se cambiaron horas para hacerlas coincidir con lanzamientos de globo sonda, se cambiaba en el informe. Hay historias, recuerdo el impresionante trabajo Materia Reservada de JJ Benítez, donde se ve la manipulación de horas para que te coincida con el lanzamiento de un globo de León a X sitio y tú puedas acoplar la visión de unos pilotos y de todo su pasaje y decir que ha sido ese globo, cuando la hora era distinta, por ejemplo. Hombre, pues si es por explicaciones, la época entre el 14 de febrero y el 13 de marzo del 64, que diversos pilotos de combate estadounidenses haciendo sus misiones sobre España dictaminan ver objetos luminosos en el cielo. Esto, a pesar de que algunos de los informes son bastante detallados, queda como avistamientos de Venus y Júpiter. Estamos hablando de pilotos de combate con un entrenamiento exhaustivo, con muchísimas horas de vuelo, con millones de dólares de equipamiento en sus manos, que de repente se confunden y un planeta lo toman por una nave de otro planeta. Parece curioso, chicos, que las mismas formas de explicar cosas, curiosamente en este caso protagonizadas, iniciadas por Estados Unidos, luego cuando llega la desclasificación española, que empieza realmente en el año 62, con unos casos en San Javier, en Murcia, se vayan adoptando los mismos resultados que ya tomaban los americanos. No deja de ser curioso, ¿no? Era de esperar. Además, ¿cómo podían saber que era un rayo en bola? Si los rayos en bola no se detectan en ningún radar, no se puede saber. Es una explicación que dan porque que el rayo en bola es más raro que un ovni. Exactamente, con lo cual es que no tiene ningún sentido, y que a los pilotos de nuevo les llamen tontos cuando están viendo unos planetas y lo que ven son unas luces que normalmente los persiguen. Es que yo no entiendo cómo los pilotos no. Si los norteamericanos hacían eso, ¿quién iba a ser el guapo que, estando en un país con bases norteamericanas y desclasificando su información, hablo de España, y no tendrían todos un protocolo mundial a nivel mundial para seguir? Americano occidental, de los países de la OTAN. No, pero americano que les dijeran los americanos. Aliados. Es el franquismo, ¿eh? De hecho, la prueba de que el proyecto Libro Azul es básicamente una tapadera es que, aludiendo otra vez al sentido común, las personas que tenían criterio, como el doctor Heineck, que era el asesor científico, un astrónomo de gran prestigio, y que empezó siendo muy escéptico cuando le pidieron colaborar con esto, y acabó todo lo contrario, siendo básicamente un gran ufólogo, pues automáticamente al poco tiempo abandonaron el proyecto Libro Azul, indignados porque veían que era más que un proyecto científico, un proyecto propagandístico para echar tierra sobre el fenómeno ovni. 12:57 minutos, continuamos con nuestro mapa para acabar o saber si llegan nuevos lugares. ¿Qué me dice Fermín? ¿Ya está dónde? Ya está en Twitter, el mapa, me dice Fermín. Sí, Fermín, ¿sabes? Son como mensajes telepáticos. Yo tengo mucha afinidad con él, pero ya telepatía no. Él me pone una cara como decir, ya me tienes que estar entendiendo. Y sí, en Twitter el mapa está. Y en las redes sociales, en Facebook imagino que también estará. El mapa va completándose, podéis ir visitándolo, Nave del Misterio, igergiones.com, o sobre todo en las redes sociales, Nave del Misterio. Lo tenéis ya localizado, ¿no? ¿Hay más puntos para sumarse a ese mapa de momento? ¡Oh, Murcia, qué interesante! ¡Oh, Eva! Interesantísimo, porque ahora mismo, en este tiempo concreto, porque no me gusta a mí que hagan fotos aquí dentro, pero no sé si, claro, deberías hacer una foto de Javi en ese momento y mandarlo. ¿Han puesto también el de Badajoz? Habíamos dicho también Badajoz. Sí, Badajoz, allá abajo está. Melilla también. Haz una foto, claro, haz una foto. Melilla también para mandarlo a las redes sociales directamente. Sí, sigue, Carmen. En Murcia. Mire que a mí no me gusta nada que se hagan fotos dentro del estudio, que para mí es un vestuario sagrado, pero esto es muy interesante porque todo el público se va a dar cuenta que, exceptuando algunos puntos, sí que hay, ¿verdad? Sí se puede adivinar una trayectoria perfectamente. Sí se puede adivinar una trayectoria. Así que pero os damos bueno, las toda gracias. La zona de Levante no tiene nada que ver. Es que parece que hay una zona 2, ¿verdad? Claro, parece que son dos zonas completamente diferentes. La de Galicia tampoco entraría, porque como estamos viendo, Lugo
no entraría tampoco en esa línea, se desviaría bastante, sí, a lo mejor puede ser otro fenómeno. El 75% de los casos... Ya está bien, Clara, ya está bien. Si es con Javi para ver el detalle del mapa. Sobre todo es que lo pueden ver en internet. Sí, pero el momento concreto para que vean que nos hemos impresionado. Bueno, por aquí viene don Carlos Cala, un clásico de Milenio 3. Yo siempre lo digo, para contarnos lo que de verdad da miedo, que es la información, la actualidad, lo que pasa en el mundo, en este mundo convulso. A la vuelta, claro, os va a contar una cosa tremenda. Y yo voy a hablaros de una historia que me ha impresionado bastante, que se recordaba y se sigue recordando en algunos puntos de Baleares y Cataluña en Navidad, y que va a lo más antiguo, a lo más remoto, y que tiene mucho que ver con el tiempo que estamos ahora mismo viviendo. Es un canto estremecedor, de verdad, que vamos a reproducir aquí con todos vosotros, con una historia increíble, con una representación maravillosa. ¿Habéis oído hablar? Yo lo dejo ahí, del canto de la sibila. Pues si escuchéis el canto de la sibila alguna vez, nunca lo vais a olvidar. Eso desde luego, con muchos más contenidos, historias, y para que sigáis participando en vivo en este mapa de seguimiento de estos aviones fantasma en nuestro país. Ahora nuestro compañero Carlos Cala, servicios informativos, todo lo que pasa en la sala.